Así que les voy a pedir que vayan buscando ahí en sus Biblias, en el libro de Números. Libro de Números, capítulo 13. Libro de Números, capítulo 13. Voy a dar lectura desde el versículo 27 al versículo 33. Hermano, si usted lo encontró, le voy a pedir que se ponga en pie. Respeto a la palabra de Dios. Y que siga ahí con su vista. Libro de Números, capítulo 13, versículos desde el 27 al versículo 33. Dice así la palabra del Señor. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así parecíamos a ellos. Le voy a pedir al pastor que nos lleven una oración por la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Señor, prepare nuestros corazones, dispone nuestro corazón, Señor, nuestra voluntad sometida a ti, tu palabra, y para que tú siembres tu palabra en nuestro corazón. Señor, de gracia a mi hermano Rodrigo, y de gracia a nosotros para oír el consejo poderoso de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? Bien, hermano, en esta tarde vamos a hablar de vencer a los gigantes. Vencer a los gigantes. ¿Qué gigante hoy enfrentamos? Estoy seguro que la mayoría de nosotros en nuestra vida tiene dificultades, tiene problemas, algunos distintos a otros, y nosotros conocemos nuestra propia vida y siempre generalizamos diciendo: mi problema es más grande que el hermano, ¿ya? Pero ¿saben qué? En el libro de Números nos habla de un personaje llamado Caleb, un personaje el cual enfrentó a gigantes como Dios quiere que nosotros enfrentemos también a nuestros gigantes. Antes de comenzar, me gustaría comentar de una ilustración, una historia que había ahí en internet. Yo siempre le cuento a los jóvenes alguna historia, ¿cierto?, antes de comenzar, para que puedan entender más o menos de lo que vamos a hablar. ¿Saben que estaba en una selva? Estaban todos los animales, ¿cierto? Estaba el mono ahí, estaba el cerdito, estaban los leones. Y en esta selva empezaron a hablar los animales. Obviamente es un ejemplo, ¿cierto? Sabemos que los animales no hablan. Comenzaron a murmurar entre ellos porque se dieron cuenta que habían 3 leones. Entonces el mono se paró entre medio de todos y dijo: es imposible que una selva tenga 3 reyes. Entonces necesitamos saber cuál de los leones va a ser el rey que gobierne esta selva. Entonces todos empezaron a murmurar cómo iban a elegir a los 3 leones. Saben que los 3 leones tenían la misma edad. Tenían la misma fuerza, la misma fortaleza y eran igual de inteligentes. Entonces a alguien se le ocurrió por ahí, apareció la serpiente y dijo: vamos a hacer una prueba a los 3 leones. No vamos a hacer que ellos se peleen porque son muy amigos, pero los vamos a hacer subir al monte más alto que hay acá en la selva. Los leones accedieron, ¿cierto? Y les pusieron como obstáculo que el primero que llegaba a la cima sería el rey de esa selva. Los leones aceptaron y dijeron: ya, vamos a comenzar con nuestra travesía. Partió el primer león, empezó a escalar, a subir, se cansó,
se deterioró, se dio cuenta que no iba a poder y se devolvió. Cuando llegó, ¿cierto?, a la selva, dijeron ya, el primer león no puede ser el rey. Pasó el segundo y le pasó lo mismo. Llegó al tercer león y todo el pueblo estaba esperanzado de que él fuera el que iba a ser el rey de la selva. Y finalmente volvió el tercer león. De la misma manera, no había podido subir hasta la cima. Empezaron a preguntarse cómo lo iban a hacer para elegir realmente al rey. Entonces se acerca un ave, el águila, y dicen, yo tengo la solución. Yo sé cuál fue el león ganador. ¿Sabe qué? Se acerca ahí, estaban todos expectantes, los animales. Y él dice, cuando subió el primero de los leones, iba en la mitad y dijo, ¿sabes qué? No voy a poder subir esta montaña. Me ganó, me venció y se devolvió. Subió el segundo león y pasó lo mismo. Dijo, esta montaña me venció, no voy a poder llegar. Pero el tercer león hizo algo distinto, iba a la mitad y cuando los otros ya se habían cansado, dijo, ¿sabes qué? Esta montaña me venció por ahora. Porque esta montaña ya llegó a su nivel máximo de altura, no va a seguir creciendo. En cambio, yo todavía soy joven y en algún momento voy a poder escalarla. ¿Saben qué? Todos empezaron a aplaudir, escogieron al tercer león como el rey de la selva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros vemos a nuestros problemas gigantes, ¿verdad? Como lo veían acá en el pueblo de Israel, pero no nos damos cuenta que el Señor está de nuestro lado. Que el Señor es mucho más grande que cualquier problema, ¿cierto? Hemos visto esa palabra, esa frase en muchas partes. El marco de esta predicación, eso sí, quiero que tengan claro que es al borde de una promesa. Comenzamos la historia, comenzamos la palabra de Dios sabiendo que el pueblo de Israel ya había sido liberado por Moisés, como lo comenté al comienzo. Pero lejos de ser los problemas que habían en el pueblo de Israel, comenzaban recién los problemas que iba a tener Moisés, que iba a tener Caleb y Josué también. Pero la primera promesa que había hecho Dios se había cumplido y era liberar al pueblo. Moisés había llevado a Israel al borde de la tierra prometida, al borde de la tierra prometida. Ellos habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Segunda promesa, la podemos encontrar ahí en Éxodo, capítulo 12, versículo 41. Éxodo 12, 41. Gracias, hermano. En Éxodo 12:41 nos habla entonces de que el pueblo de Israel, ¿cierto?, había sido liberado de la esclavitud. Segunda promesa. Tercera, se le había alimentado, hermano. No solo el Señor liberó al pueblo, sino que también les dio la provisión. ¿De qué era? Del maná. ¿Dónde estaba el maná? ¿En alguna tienda ahí? ¿Lo compraban de fácil acceso? Hermano, el maná caía del cielo. Miren en Éxodo 16, versículo 4. Éxodo 16, 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá en la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. La mayoría de nosotros conoce la historia, hermano. El pueblo de Israel fue liberado y cada cuantos metros que avanzaban iban reclamando, ¿cierto?, a Moisés, le iban diciendo los problemas que habían, que primero estaban mejor en la esclavitud, segundo que tenían hambre y Dios proveía, ¿cierto?, con el alimento caído del cielo, hermano, el maná. Tercero, el agua fluyó de una roca para apagar su sed. Miren lo que dice en Éxodo capítulo 17, versículo 6. Éxodo 17, 6. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Hermano, el Señor iba supliendo la necesidad. ¿Saben qué? El pueblo no dijo, bueno, tuvimos hambre y el Señor suplió, tuvimos sed, el Señor suplió. Más adelante sabemos la historia que en el día Dios les proveía de sombra para que no tuvieran calor y en la noche de fuego para que hubiera calor. Pero ¿saben qué? El pueblo seguía impaciente. Se enviaron entonces al lugar donde Dios había prometido espías para explorar la tierra.
y a evaluar la fortaleza de los habitantes. Volvemos a donde leímos al comienzo en el libro de Números capítulo 13, versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿Saben qué, hermanos? El pueblo mandó ahí a 12 personas para que pudieran ver la promesa que el Señor le habían hecho, para que pudieran conocer. Y lo primero que hicieron cuando bajaron estas 12 personas, fijarse en las dificultades nuevamente. Estas personas son de gran tamaño, ¿cierto? Tienen fortalezas gigantes. Y nos damos cuenta muchas veces cómo nosotros como cristianos enfrentamos nuestros problemas, nuestras dificultades. ¿Cómo enfrentamos nuestros problemas? ¿Los conocemos bien? Una de las mejores maneras de enfrentar su problema, hermano, es reconocerlo. Reconocerlo, exponerse a él, darse cuenta quién es. ¿Lo estudiamos? ¿Estudiamos nuestro problema? Josué y Caleb estaban entre los 12 espías. Eso lo dice en Josué capítulo 14, no lo vamos a leer por tiempo, obviamente. Pero en esta prédica, en esta tarde, lo importante y de quién vamos a hablar es de Caleb, ¿ya? Él es que nos interesa hoy. Los resultados de la misión del espionaje fueron variados, fueron mixtos. Se encontró primero que la tierra era buena, ¿cierto? Acabamos de leer, fluía leche, fluía miel. La tierra era buena. En el versículo 27. Segundo, 10 espías que temían a los cananeos por su número y tamaño. De los 12 espías que se enviaron, habían 10 que decidieron decir: ¿saben qué? Nos vamos a esa tierra. A pesar de que el Señor prometió que ahí debíamos estar, hay muchos problemas para llegar a esa tierra. Todos nos dirán que nuestro problema es grande, hermano. ¿Saben qué? Uno busca alguna solución en el mundo, incluso muchas veces uno busca la solución antes que en Dios, en su propia fuerza, y nos damos cuenta que no tenemos la fortaleza, hermano. Y debemos reconocerlo así, porque los problemas eran gigantes. 10 de las 12 personas dijeron que no. Caleb y Josué le aconsejaron a su pueblo proceder a conquistar Canaán, ¿ya? Si Dios nos da una tarea, ¿creen ustedes que podemos fallar en esa tarea? Si Dios nos da una tarea, hermano, es porque es perfecta. Muchas veces, personalmente también me pasa, nos pasan situaciones de problemas, dificultades, que nos preguntamos: ¿por qué a mí? Que nos preguntamos: ¿qué puedo sacar de provecho de esto? Que nos preguntamos: ¿cómo podré salir de acá? Pero saben que el propósito de Dios es perfecto. El propósito de Dios incluso en la enfermedad es perfecto. El propósito de Dios incluso en la muerte, hermano, es perfecto. Él tiene un propósito para cada uno de los problemas. Él tenía un propósito para que 10 de los 12 que fueron dijeran que no era algo perfecto. Pero si Dios nos da una tarea, hermano, es perfecta y debemos tenerlo claro. Dios tiene la respuesta. Los cobardes prevalecieron e Israel vagó en el desierto. ¿Por cuántos años? Hermano, 40 años. Muchas veces decidimos en nuestra vida sin tener fe y nos vamos por el lado fácil o sencillo. O muchas veces decimos: no, yo voy a solucionar este problema, pero el Señor tiene la respuesta perfecta. 40 años después, la preparación para entrar en el Canaán. Cada tribu debe conquistar la porción que se le había asignado. Dice ahí la palabra de Dios más adelante. Josué le pregunta a Caleb qué parte de Canaán desea, y ahí vemos la historia. Pero nos vamos a enfocar, como les dije, en Caleb. Miren lo que nos dice en Josué 14, del 6 al 12. Josué 14, del 6 al 12. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de la edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea
a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró, diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló las palabras de Moisés, cuando Israel andaba en el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de la edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y le dijo: Caleb, hijo de Jefone, de Hebrón, por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¿Saben qué, hermano? En estos versículos debemos tener claro que Caleb tenía 85 años. Lo llamó a una edad que quizá uno podría decir no está ya preparado para la guerra. Muchas veces nos pasa como jóvenes también a nosotros, ya sea en nuestra vida o en la iglesia, en algunas ocasiones, que no estamos aptos. O quizás no tenemos la edad suficiente para cumplir cualquier cosa, pero ¿saben qué? Dios nos utiliza a cada uno de nosotros específicamente. ¿Y saben qué? Dios utiliza así la iglesia también. Hace un paralelo como si fuera un cuerpo. Cada uno de nosotros es importante. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Caleb a los 85 años quiere pelear con gigantes. ¿Le pasa a usted que de repente dice envíen al otro? A mí me pasaba mucho, el pastor nos dio la posibilidad, ¿cierto?, de hacer la reunión, y yo empecé a pensar quién podía dar el tema, ¿ya? Dije, el Toño ahí está, ¿cierto? El Aarón puede ser, Gabriel, ¿por qué no? Pero lo dio con nombre y dije, ¿por qué a mí? El Señor tiene un propósito. El Señor nos utiliza, hermano. Caleb a los 85 años, él quería ir adelante. No se escondió detrás de nadie, él quería ir a pelear. Caleb quería seguir a Dios. ¿Cuándo nos daremos por vencidos nosotros? Como los leones, ¿cierto? A la mitad del cerro, al comienzo. Nos pasa, con mi esposa hemos tenido la posibilidad de estar trabajando en la iglesia hace un tiempo. Estuvimos trabajando en Oanza el año que ya pasó y nos damos cuenta de las dificultades, los problemas. Muchas veces, y a uno como profesor también, dice ya no más. O sea, ya no aguanto más, que hagan lo que quieran. En Oanza muchas veces pasa eso y en la mañana veíamos también, los hermanos decían, los niños tienen problemas. ¿Y saben que esos niños están buscando a Dios? Esos niños necesitan a Dios. Y yo a la edad que tenga necesito ir con el mensaje de la palabra de Dios. Ya sea joven, sea niño, o tenga 85 años como Caleb, debemos ir a entregar el mensaje de la palabra de Dios. Dame pues ahora este monte, dijo Caleb. Pidió algo específico. La tierra de los gigantes. Debemos pedir la ayuda de Dios, hermanos. Cuando usted se encuentre en una dificultad, en un problema, en una decisión, aunque sea pequeña, debemos pedir la ayuda de Dios. Dios no se equivoca, hermano. Nosotros sí nos equivocamos muchas veces, pero Dios no se equivoca. Y si un problema viene de parte de Dios, debemos verlo también como una bendición de poder seguir su voluntad, como lo hizo Caleb hasta su avanzada edad. Todos tenemos gigantes que vencer. Créanme que en esta tarde cada uno de nosotros vino con diferentes problemas. Ninguno de aquí puede decir, yo no tengo problemas, estoy bien, ¿cierto? Estoy buscando a Dios. Cada uno de nosotros tiene dificultades distintas. Pero ¿saben qué? Todos tenemos a un Dios que es mucho más grande que cualquier gigante. El gigante llamado, el primer gigante que vamos a ver, es el gigante llamado temor. Lo opuesto a temor, ¿qué sería? Una palabra súper corta de 2 letras, que hablamos mucho de los cristianos, y la palabra es fe. El opuesto a temor es la fe.
Miren lo que dice allá en el libro de Hechos, capítulo 11, versículos desde el 23 al 27. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Hermanos, ¿qué ejemplos hay en la Biblia de hombres fieles? ¿Qué ejemplo hay en la Biblia de hombres que no tuvieron temor? Muchas veces nos pasa, a los jóvenes les decíamos, tú puedes encargarte de esto, y la mayoría tiene temor, ¿cierto? Es difícil. Yo mismo me incluyo, pararse enfrente diciendo, hay hermanos entendidos en la palabra acá. Pero el Señor tenía un propósito en hablarnos del ejemplo, ¿cierto? Algunos pueden decir, yo fui muy malo, ¿cómo voy a llegar yo a otras personas con Cristo? ¿Sabe qué? Dios tiene un propósito para cada uno. El gigante llamado temor es uno de los gigantes más grandes en el cristiano. Es uno de los gigantes más grandes en el mundo. Cuando vamos a una persona, le predicamos a Cristo, acepta y dice, ¿cómo voy a llegar yo a las personas que me han visto hacer todo lo que he hecho? ¿Cierto? Y surge este problema. Hablábamos en algunos versículos de Pablo, una persona perseguidor, y pasó a ser cristiano, ¿cierto? Porque aceptó que Dios era mucho más grande que todos los problemas que él pudiera haber tenido hacia atrás. Primero, entonces, debemos vencer al gigante del temor. Y la única manera de vencerlo, hermano, es con la fe, con lo opuesto. ¿Y la fe en quién? En Cristo Jesús, que es el que puede vencer cualquier gigante. Segundo gigante que aparece a veces en nuestra vida, lo vamos a llamar preocupación. Es una palabra sin valor. Miren lo que dice el libro de Filipenses capítulo 4, versículos desde el 6 al 8. Lo veíamos hoy día en la escuela dominical, ¿cierto? Filipenses 4 del 6 al 8. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén, hermanos. ¿Saben qué? Yo creo que uno de los gigantes que más conocemos hoy día en la actualidad es la preocupación, el afán, como lo hablábamos en la escuela dominical en la mañana, en la clase, ¿cierto?, de los adultos. Hay muchas cosas por qué preocuparnos. A medida que vamos creciendo en nuestra vida, vamos incrementando responsabilidades, vamos incrementando preocupaciones. Existe nuestra familia, ¿cierto? Muchas veces nuestros hijos, en nuestro trabajo, en la calidad de vida que podamos tener. ¿En qué está hoy tu preocupación, hermano? Piensa en tu corazón en qué está hoy tu afán. ¿Qué quieres lograr? ¿En qué estás pensando? ¿En qué puedes hacer después? ¿Sabes qué? ¿Deberíamos afanarnos hoy día como cristianos? La verdad es que no, deberíamos descansar en Dios. En la mañana concluíamos que debíamos tener paz. Paz, hermano. A pesar de que tenemos problemas, dificultades y venimos a la iglesia y presentamos nuestras peticiones a Dios, que sí debemos hacerlo, debemos tener paz, hermano. Dios va a tener una respuesta específica en un tiempo perfecto. Muchas veces también decíamos en la mañana que como seres humanos queremos todo para ahora. Es que, Señor, necesito hoy día tener un buen trabajo. Es que, Señor, necesito hoy día quizás tener una mejor casa. O necesito que hoy día se solucione un problema de enfermedad. ¿Sabe qué, hermano? Dios tiene un tiempo perfecto. Y deberíamos confiar plenamente en eso, como lo hizo Caleb, ¿cierto? Llegando a los 85 años, seguía esperando la promesa de Dios. Segundo gigante, la preocupación. Primer gigante era el temor, ¿cierto? Segundo gigante, la preocupación. Tercer gigante, hermano. También lo vemos mucho hoy día en la actualidad. El gigante llamado ira. Es un destructor de los frutos que podamos tener. Libro de Efesios capítulo 4, versículos 30 y 31.
contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Hermanos, el gigante de la preocupación lo tenemos ahí, ¿cierto?, en la mente. La ira, la amargura, es un gigante no solo que nos destruye o que nos derriba, sino que es un gigante que nos ata a él. La amargura, la ira, nos ata a él. Estamos constantemente viendo en cómo podemos solucionar nuestros problemas. Salimos a la calle hoy día, nos damos cuenta, los automovilistas, incluso los peatones solamente, por cualquier cosa sucede cualquier cosa. Y el Señor nos dice que podemos derribar a este gigante. Ya podemos derribar a este gigante. Seguimos, el gigante llamado tentación. Ya, otra excusa que ponemos los cristianos. Es enemigo plenamente del éxito, que es lo que Dios quiere para su vida, el éxito. Miren lo que dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no es humana, pero quiere Dios que no os dejará ser tentados para más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hermano, como les decía, Dios al pueblo de Israel no solo lo liberó, como la alabanza que cantábamos, Dios a nosotros, a usted no solo lo liberó, sino que lo sustenta, hermano, sino que le da la fortaleza para salir de cualquier problema. Y ¿sabes qué? Muchas veces nosotros, a pesar de conocer esta verdad, escogemos lo temporal. ¿Qué quiero decir con lo temporal? Las tentaciones que hay hoy día en la actualidad. Cosas temporales que un día van a acabar y preferimos muchas veces esas cosas en vez de algo eterno que nos tiene preparado Dios. Dios nos mostrará lo que es mejor para nuestra vida. Dios nos mostrará lo que es mejor para nuestra vida. Debemos confiar en eso, hermano. Caleb se negó a temblar ante estos formidables enemigos. Deberíamos pensar hoy día como cristianos, conociendo la palabra de Dios, sabiendo que Dios nos liberó de la esclavitud, sabiendo que Dios nos sustenta, ¿deberíamos seguir pensando en la altura de nuestros problemas? ¿Deberíamos nosotros pensar constantemente en nuestros afanes, en los que nos tienen aproblemados? Deberíamos descansar, hermano. Como lo hizo Caleb, dejó de temblar ante el enemigo y esperó en Dios fielmente. Así deberíamos hacerlo nosotros también. Esperaba vencer a todos estos gigantes. Así lo hizo Caleb. Sabía que tenía el poder, pero ¿saben qué? Principalmente él sabía que no era él el poderoso, sino que era Dios. Y nos pasa mucho, hermano, como cristianos, que a pesar de que sabemos que Dios es el que puede vencer, nosotros tomamos decisiones. Nosotros vemos los pasos a seguir para salir de una dificultad, pero Dios tiene el poder para hacerlo. Si usted cae en un pecado y usted dice, Señor, perdóname, no vuelvo a caer, y cae 1 y 2 y 3 veces, está confiando en su poder, hermano. Dios puede sacarlo de ahí, como lo hizo con Caleb. ¿De dónde sacaba la fortaleza este súper anciano? Puse acá. 85 años, ¿de dónde podía sacar la fortaleza? ¿De quién más, cierto? De Dios. La fe le dio la fortaleza para conquistar. La fe le dio la fortaleza para conquistar. Lo opuesto al temor, la fe. El libro de Números, capítulo 13, versículo 30. Miren lo que dice, hermano. Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Hermano, Caleb se paró enfrente del pueblo, enfrente de quien había liberado al pueblo, ¿cierto? Moisés. Y como Dios se lo había pedido, la fortaleza se la dio el Señor y se enfrentó, ¿cierto?, al gobernador y a todos los que estaban ahí, porque él sabía que llegar a esa tierra era propósito de Dios. Y lo creía con fe, hermano, con fe. Y estaba seguro de eso porque Dios lo había prometido esa tierra para ellos. Él sabía que el Señor es mayor que cualquiera de nuestros problemas. ¿Estás seguro tú, hermano? Hermano, ¿estás seguro tú que Dios es más grande que tu problema? Hoy día veniste a complicado, ¿cierto? Con diferentes tipos de dificultades, con diferentes tipos de pensamientos, de cómo voy a hacer esto, de cuándo voy a hacer esto. ¿Estás seguro que Dios es más grande que eso, hermano? Deberíamos estarlo porque eso es lo que nos tiene preparado Dios para esta tarde.
Él quiere ser más grande que cualquier problema que tengamos en nuestra vida. Él quiere ser más grande que tú en tu propia vida, hermano. Y es así también, es así. La fidelidad de Dios le recordó a Caleb que no fallaría. La fidelidad que tuvo Dios le recordó a Caleb que no faltaría. Hermano, ponte a pensar en tu vida, en de donde Dios te sacó. ¿Cuánto ha hecho por ti hasta el día de hoy? ¿Saben qué? Dios liberó al pueblo, hermano. Dios sustentó al pueblo. Dios le dio sombra, le dio calor, alimento, sació su sed. Y el pueblo seguía desconfiando de Dios. Caleb no lo hizo. Muchas veces Dios nos sacó de lo más profundo, ¿cierto? De nuestras dificultades, de lo más penoso de nuestros pecados. Nos liberó de una, de dos batallas. Nos ayudó en lo que le pedimos y nosotros seguimos como el pueblo, hermano. Seguimos muchas veces desconfiando de Dios. La fidelidad de Dios le recordó a Caleb que no fallaría. La fidelidad de Dios en tu vida debería recordarte que Dios no va a fallar nunca. Dios no va a fallar nunca, hermanos. ¿De dónde podríamos sacar entonces nosotros las fuerzas? ¿La suficiente fuerza para vencer a nuestros gigantes? ¿De dónde podríamos? De nadie más que de Dios. De nuestros recuerdos, desde dónde nos sacó y dónde nos puso hoy día, en un lugar de privilegio, hermano. En un lugar de privilegio. Piensen cuánta gente hay alrededor de usted que no conoce a Cristo, que no tiene la posibilidad de predicar el Evangelio, la posibilidad de tener esa paz que solo Dios nos puede dar. Jesús venció a nuestro enemigo en la cruz. ¿Cree eso usted, hermano? Jesús venció a nuestro enemigo en la cruz. Dios es mayor que todos nuestros temores. Dios es mayor que todas nuestras tentaciones. La victoria espera a todos los que se rinden completamente en Él. La única decisión que debemos tomar, hermano, es rendirnos ante Cristo. En rendirnos ante saber que Él es el único que puede solucionar y derribar estos gigantes. De todo corazón, si hoy nos rendimos a Cristo, Él hará que nuestros gigantes se rindan ante nosotros. Si usted, hermano, toma la decisión de hoy rendirle su vida a Cristo, créame que sus problemas se van a hacer pequeños, porque Cristo es más grande que todo eso. Como conclusión, hermano, a esta prédica, nuestro Rey Conquistador lleva a los suyos a la victoria. Nuestro Rey Conquistador lleva a los suyos a la victoria. ¿Saben qué? Quería también terminar con una ilustración que vi ahí, en un libro esta vez, que habla de una greda. Ya Cristo también hizo un ejemplo en la palabra de greda, pero ¿saben qué? Esta greda tenía vida. ¿Ya? Había un pedazo de greda que tenía vida, por lo cual también podía hablar. Y estaba ahí donde estaban todas las gredas y vino el alfarero, ¿cierto? La persona que hace estos hermosos jarrones. Si alguien ha tenido la posibilidad de ir a Pomaire, ¿sí? Vemos que hacen cosas hermosas de un pedazo de barro, ¿verdad? Entonces todas las gredas estaban esperando ahí a poder ser tomadas por este alfarero, ¿cierto? Que pudiera hacer algo precioso. Entonces este pedazo de greda empezó a levantar la mano cuando venía este personaje. Decía, tómame a mí. El alfarero tomó y justo lo tomó a él. Estaba contento, le decía a todos, chao, le hacía burla. Yo voy ahora, ¿cierto? Voy a hacer algo hermoso. ¿Saben qué? El alfarero tomó este pedazo de grasa y lo puso en una ruedita. No sé si lo han visto en televisión o en la vida real. Y empezó a pisar un pedal, ¿cierto? Y empezó a girar esta greda. Entonces la greda empezó a decir, uy, muy fuerte, más despacio, por favor, más despacio, me estoy mareando. Empezó a decir, quizás no debería haber sido el escogido yo, ya me estoy mareando. Empezó a marearse, tuvo problemas. Y al final el alfarero comenzó, ¿cierto? Y se dio cuenta que era un hermoso jarrón. Ya cuando terminó dijo, bueno, al menos valió la pena, ¿cierto? Que haya girado demasiado rápido para convertirme en lo que soy. Pero luego vino el alfarero nuevamente, lo tomó, lo sacó y usan un alambrito, ¿cierto? O algo específico para sacarlos de donde estaban, ¿ya? De este soporte. Entonces dijo, no me cortes, déjame acá, ya me va a doler. El alfarero obviamente lo hizo y se quejó nuevamente. Dijo, bueno, ya, voy a sacrificarme esta vez, voy a sentir este dolor para poder ser un hermoso jarrón, ¿cierto? Que me lleven a un centro de mesa, quizá, o que me utilicen vertiendo un líquido, qué sé yo. Pero ¿saben qué? No lo puso en la vitrina donde se vendían.
sino que lo llevó a otro taller, donde lo tomó otra persona y lo comenzó a pintar. Entonces esta persona dijo, no me pintes tan fuerte. Empezó la persona a pintar, pasar la brocha por los lados que él no pensaba que nunca iba a pasar la brocha. Y se empezó a quejar nuevamente. Dijo, uy, qué sacrificio para llegar a hacer lo que tengo que llegar a hacer. Se quejó nuevamente. Y dijo, bueno, terminando de pintarlo, ¿cierto? El otro obrero lo dijo, al fin, me van a poner en una vitrina, ¿cierto? Voy a ser hermoso, me van a poder comprar a un alto precio. Pero ¿saben qué? Se dio cuenta que lo llevaban a otro taller. Y cuando iba llegando al taller empezó a hacer calor. Se dio cuenta que eran hornos, donde calientan la greda para que pueda tener una consistencia, ¿cierto? Y pueda durar muchos años más. Entonces dijo, ahora sí que no soporto el calor. Y se empezó a quejar, empezó a moverse lo que más pudo. Y lamentablemente tuvieron que quemarlo, ¿ya? Se quemó. Y ya saliendo del horno dijo, bueno, ahora sí se cumplió el propósito, ¿ya? ¿Saben qué? Viene el último obrero antes de ponerlo ahí en la vitrina, después de haber sufrido por todas estas estaciones la greda. Y antes de ponerlo en la vitrina, el personaje que lo iba a vender puso un espejo enfrente de él. ¿Saben qué? Esta greda lloró. Y dijo, es necesario que haya pasado por cada uno de esos puntos para llegar a convertirme en lo que soy. Muchas veces nosotros como cristianos entonces nos excusamos. Le decimos a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que sufrir yo esto? Pero ¿saben qué? Dios está haciendo una obra perfecta y hermosa en cada una de nuestras vidas. ¿Quieres hoy someterte a Dios, hermano? ¿Quieres hoy someterte a Dios? A pesar de los problemas, de las dificultades, de que muchas veces tenga que seguir sufriendo. ¿Sabes qué, hermanos? Hoy es el tiempo de comenzar a derribar a los gigantes y a comenzar a decirle a esos gigantes que no somos nosotros más grandes que ellos, que no somos nosotros más grandes que nuestros problemas, sino que es Dios más grande que cualquier cosa. Así que, hermano, lo animo a que hoy día pueda tomar la decisión de entregarle su vida y decirle a Dios que esos gigantes los haga pequeños. Que el Señor nos bendiga, hermano, y que para Él sea su gloria y su honra.